Bien, vamos a resolver el ejercicio final del día de hoy sobre este tema de ecuación de Van Hoff. Vamos a ver qué dice el ejercicio. Se introduce pentacloruro de fósforo gaseoso en una cámara vacía, estableciéndose el equilibrio a 250 grados centígrados y 2 atmósferas de presión. El gas en equilibrio contiene 40,7% de cloro en volumen. Determinar, inciso A, la constante Kp, incisos y la constante de equilibrio Kc. Inciso B, el porcentaje de pentacloruro de fósforo disociado en el equilibrio. Bueno, al hablar de porcentaje de disociado de un reactivo, estamos hablando de el grado de disociación expresado en porcentaje. Bueno, continuemos. Si la presión final de la mezcla es 0,2, esto debe ser atmósferas, ¿verdad? 0,2 atmósferas. Suponer temperatura constante. Inciso C. La presión parcial del tricloruro de fósforo a 300 grados centígrados y 2 atmósferas de presión. Considerar el calor de reacción 2235 calorías sobre mol. Bien, inicialmente tenemos estos datos. La temperatura es 250 grados centígrados, que en Kelvin son 523 grados Kelvin. La presión total, 2 atmósferas. El porcentaje en volumen de cloro, 40,7%. La entalpía y la presión total. Bueno, vamos a hacer el análisis de esta forma, como se mencionaba en la anterior explicación. Tenemos el reactivo con moles iniciales. En lugar de poner X, ponemos moles iniciales por el grado de disociación. Acá forma tricloruro de fósforo y cloro gaseoso, que son los productos. Inicialmente no tenemos productos, pero en la formación, en lugar de poner X, tenemos moles iniciales por alfa. Para el cloro también de la misma manera. Ahora, inicio más cambio nos dan el equilibrio. Acá. Acá es mejor trabajar con los moles iniciales porque de esa manera vamos a poder calcular fórmulas o ecuaciones para fracciones parciales. Eso vamos a ver más adelante. Tenemos moles iniciales, 1 menos alfa, esto es factorizando lógicamente después de sumar. Para el tricloruro tenemos moles iniciales por alfa y para el cloro de la misma manera moles iniciales por alfa. Ahora, los moles totales serán moles iniciales 1 más alfa. Es simplemente la suma de los moles en el equilibrio y reordenar para que nos den moles totales. Bueno, como les decía, las fracciones molares van a expresarse de la siguiente forma. Tenemos las fracciones de los 3 compuestos que existen en el equilibrio. Moles de pentacloruro sobre moles totales. En este caso, moles de pentacloruro tiene este término. Moles iniciales 1 menos alfa. Los moles totales son moles iniciales 1 más alfa. Bien, como vemos acá, podemos simplificar moles iniciales arriba y abajo. Y finalmente la fracción del pentacloruro nos queda de esta forma. 1 menos alfa sobre 1 más alfa. Para el tricloruro hacemos moles de tricloruro en el equilibrio que están acá sobre moles totales, igual que antes. Se puede simplificar y tenemos alfa sobre 1 más alfa.
para el cloro de manera idéntica a la anterior. Tenemos finalmente alfa sobre 1 más alfa. Bien, recordemos el porcentaje en volumen de cloro gaseoso. Ahora, veamos que tenemos una ecuación para la fracción molar del cloro gaseoso en función de las constantes alfa, quiere decir de los grados de disociación. Bien, recordemos que un porcentaje en volumen puede ser asociado con un porcentaje en moles, que sería básicamente el mismo valor. Un porcentaje en moles puede convertirse fácilmente a fracción molar, convirtiendo el porcentaje en tanto por uno. Vean que el porcentaje en volumen de cloro es 40,7% y convertido a fracción molar tenemos 0,47, ¿verdad? 407. Ahora, este valor vamos a igualar a la ecuación que tenemos del cloro gaseoso. Acá está. Cloro gaseoso, fracción molar, es igual a alfa sobre 1 más alfa y a la vez es igual a 0,407. De esta ecuación podemos calcular que alfa es igual a 0,686. Muy bien, ya tenemos el valor de alfa. Podemos calcular con este valor las fracciones molares de cada uno de los componentes, pero eso no es necesariamente lo más indicado. Ahora, tenemos que, recordemos que el ejercicio nos pide hallar la constante de equilibrio Kp, pero con las fracciones molares que tenemos inicialmente podríamos calcular Kx. Vemos que tenemos las fracciones molares por definición y esto mismo reemplazamos con las ecuaciones halladas. En lugar de fracción molar del tricloruro tenemos alfa sobre 1 más alfa. En lugar de la fracción del cloro tenemos alfa sobre 1 más alfa, igual que el anterior. En lugar del pentacloruro de fósforo tenemos 1 menos alfa sobre 1 más alfa. Reordenando y simplificando esta ecuación tenemos que Kx va a ser igual a alfa al cuadrado sobre 1 menos alfa al cuadrado. Ahora, para calcular lo que nos pide el ejercicio, que es Kp, vamos a recordar la relación que tenemos entre Kp y Kx. Es simplemente multiplicar a Kx por la presión total elevado a delta N para calcular Kp. Bien, en lugar de Kx vamos a reemplazar por la igualdad que acabamos de encontrar. Con Kx decimos que tenemos alfa al cuadrado sobre 1 menos alfa al cuadrado. Acá vamos a mantener la ecuación, la presión total elevado a alfa. Ahora reemplacemos datos. Recordemos que alfa es 0,686. Abajo también reemplazamos por el mismo valor. En lugar de la presión, recordemos que el ejercicio nos decía que son 2 atmósferas. Entonces, reemplazamos por un 2. Delta N es 2 menos 1. Recordemos que son 2 productos y un solo reactivo. Bueno, haciendo este cálculo tenemos que Kp es igual a 1,781. Ahora, la constante Kc. Para hallar esta constante, vamos a recordar la ecuación que relaciona Kc y Kp. Bueno, a Kp solamente hay que multiplicarle RT, la constante R y la temperatura, elevado a menos delta N. Reemplazando datos, tenemos que Kc es igual a 1,781, el valor que acabamos de encontrar. R es 0,082, la temperatura es 523 en Kelvin y menos delta N es menos, paréntesis, 2 menos 1.
Finalmente encontramos que KC es igual a 0,0415. Bien, eso es en cuanto al inciso A. El inciso B. Bueno, en el inciso B vamos a utilizar la misma ecuación hallada anteriormente. Vamos a retroceder un poco para ver. Esta era la ecuación que encontrábamos para calcular un Kp con los alfas. Pero en este caso, la constante Kp ya es conocida. Vamos a utilizar la misma. Ahora, el ejercicio nos decía que encontremos el grado de disociación o más específicamente el porcentaje disociado del pentacloruro. Ahora, como mencionaba antes, esa expresión se refiere al grado de disociación o finalmente al porcentaje disociado. Recordemos, Kp es este valor, 1,781. La presión, ahí varía. Al principio era 2 atmósferas. En este caso, nos dice que la presión es 0,2 atmósferas. Ahora, con estos datos podemos calcular alfa. Haciendo el cálculo respectivo, tenemos que alfa nos da el valor de 0,9482 y convertido a porcentaje, el porcentaje disociado sería simplemente 94,82%. Simplemente multiplicar este valor por 100. Entonces, tenemos la respuesta del inciso B. Ahora, finalmente, ¿qué pasa cuando la temperatura varía a 573 Kelvin? En estas condiciones, el ejercicio decía que calculemos la presión parcial del tricloruro de fósforo. Pero para hacer eso necesitamos una constante de equilibrio, Kp. En este caso no tenemos Kp2, pero podemos calcular con la ecuación de Van Hoff. Reemplazamos datos. Tenemos que en lugar de Kp1, tenemos el valor de 1,781. En lugar de la entalpía de sección, el valor que nos daba el ejercicio, 2235. Esto, recordemos que era en calorías. Entonces, la constante R también debe manejarse en calorías. Es 1,987 multiplicado por 1 sobre la temperatura 2, que en este caso es la nueva temperatura, 573, menos 1 sobre la temperatura 1, que es 523. Haciendo este cálculo, tenemos que la constante Kp2 es 2,149. Bueno, utilizamos ese dato. Volvemos a la misma ecuación que hemos estado utilizando. En este caso, el valor de Kp2 es el que varía. La presión, recordemos que el inciso C decía 2 atmósferas. Vamos reemplazando datos. Tenemos Kp2, tenemos 2,149. En lugar de la presión, 2 y delta N es 2 menos 1. Ahora, hallamos un nuevo grado de disociación, un nuevo valor para alfa, que en este caso es 0,7197. Bien, ahora volvamos a recordar la fórmula para la fracción molar del tricloruro de fósforo. Recordemos que era alfa sobre 1 más alfa. Reemplazamos el valor de alfa hallado, que es en las condiciones requeridas por el inciso. Tenemos que en lugar de alfa 0,7197, todo sobre 1 más alfa, que es 0,7197. Haciendo este cálculo tenemos que la fracción del tricloruro es 0,4185. Ahora, recordemos que la presión total es 2. Usando la fórmula de la presión parcial, tenemos que
la presión parcial del tricloruro será igual a la fracción molar del tricloruro por una presión total. Reemplazando datos tenemos que es 0,4185 multiplicado por la presión total, que es 2 atmósferas. El resultado que obtendremos será la presión parcial del tricloruro en las nuevas condiciones en equilibrio es 0,837 atmósferas. Bien, con eso tenemos los 3 ejercicios resueltos.